Y amén, bendito sea nuestro Dios. Puede tomar su asiento, amada iglesia, en esta hora. Agradecemos a nuestro Dios, amados hermanos, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, a pesar de las luchas, amados hermanos, que diariamente nosotros enfrentamos. Pero como dice su palabra, que el Señor siempre levantará banderas a favor nuestro. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a tratar, amados hermanos, de desglosar este tema. Bendito sea nuestro Dios. En estos tiempos, amados hermanos, hay un concepto, bendito sea nuestro Dios, que muchos cristianos tenemos, ¿verdad? Que cuando el predicador trata la manera de explicarle al pueblo para que el pueblo entienda, muchas veces se llega a tener este concepto de que el predicador ha sacado el tema de la internet o del YouTube o de cualquier plataforma, ¿verdad? Porque muchas veces, amados hermanos, eso pasa, bendito sea nuestro Dios, cuando no tenemos sabiduría de Dios. Eso pasa cuando un predicador, amados hermanos, que obtiene o sustrae toda la información del internet o de algún video, ¿verdad? Es porque no tiene sabiduría ni conocimiento de Dios. Bendito sea nuestro Dios, amados, pero tristemente, ¿verdad? Así estamos como iglesia, bendito sea nuestro Dios. Pero en esta oportunidad, amados hermanos, el Señor, ¿verdad?, me hacía indagar en este tema titulado Concepto de Idolatría. Bendito sea nuestro Dios. Y a base, amados hermanos, de lo que hemos leído, espero que usted me entienda y vamos a ir explicando paso por paso qué significa conforme al tema. Bendito sea nuestro Dios. Todos sabemos, amados hermanos, que Dios, ¿verdad?, mientras trajo al pueblo de Israel en su travesía en el desierto, dice la palabra que este pueblo, ¿verdad?, se detuvo, ¿verdad?, en aquel desierto, en el cual el Señor le dijo, ¿verdad?, que tenían que levantar un lugar específicamente para Dios de adoración, ¿verdad? Porque tristemente, amados hermanos, para esos entonces el pueblo de Israel no tenía un lugar específico como ahora que usted y yo tenemos, que le llamamos iglesia, para buscar el rostro del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios, por medio de revelación, le revela a su siervo Moisés todas las indicaciones, ¿verdad?, sobre un lugar que Moisés tenía que edificar, llamado tabernáculo. Bendito sea nuestro Dios. Entre los cuales dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Dios le dio instrucciones cómo este lugar se iba a levantar y cómo todos aquellos utensilios y todo aquello que se iba a trabajar para que la gloria de Dios permaneciese en medio de su pueblo. Bendito sea nuestro Dios. Entre los cuales dice la palabra del Señor, como hemos leído, que Dios, ¿verdad?, le dice a Moisés que tenía que hacer un arca, bendito sea nuestro Dios, cuyo nombre también se conoce como arca del pacto o arca del testimonio. Arca del testimonio, amados hermanos, porque eso fue como evidencia, ¿verdad?, de lo que Dios hizo para con su pueblo Israel. Pero para entrar, bendito sea nuestro Dios, gloria a Dios, aleluya, conforme al tema concepto de idolatría, amados hermanos, muchas veces nosotros pensamos que idolatría solamente se enfoca en la adoración a dioses, a falsos dioses o a diferentes deidades que no son Dios. Y es cierto, amados hermanos, pero también la idolatría, según la Biblia, abarca todo lo que aquello, la Biblia lo cual lo llama vanidad, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Todo aquello que nuestro corazón ama, ya sea el dinero, nuestro trabajo o cualquier cosa, amados hermanos, que nos pueda alejar de la voluntad del Señor. Eso también la Biblia dice y lo recalca, que se conoce también como idolatría. No solamente es necesario que yo venga y me postre delante de un Dios muerto, amados hermanos, sí, también es idolatría, pero también hay otras partes, amados hermanos, que abarca dentro de la idolatría. Bendito sea nuestro Dios. Todos sabemos, amados hermanos, que Dios en su misericordia, en otro tiempo nosotros decíamos conocer a Dios, pero estábamos lejos de conocer a Dios. Se nos había instruido, amados hermanos, ¿verdad?, una religión o una doctrina, amados hermanos, que nosotros pensábamos que estábamos en lo correcto. Bendito sea nuestro Dios, pero por misericordia de Dios, usted y yo estamos aquí. Pero ahora, amados hermanos, la idolatría, según la palabra,
La idolatría es la adoración de ídolos o la devoción excesiva a algo o reverencia por alguna persona o cosa. Un ídolo es cualquier cosa que reemplaza al único Dios verdadero. La forma de idolatría más común en los tiempos bíblicos era la adoración a imágenes que se creía que representaban a las diversas deidades paganas. Desde el principio, el pacto de Dios con Israel se basó en la adoración exclusiva solamente a Él. Todos tenemos este punto, amados hermanos, de que Dios es un Dios celoso. Y dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, la adoración tiene que ser exclusivamente para Él. Porque solamente Él es el único quien merece la adoración de cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios. Quiero que vayamos a Isaías 43, amados hermanos. Isaías 43, bendito sea nuestro Dios. La Biblia nos lo recalca. Bendito sea nuestro Dios. En Isaías 43, bendito sea el Señor en esta hora, poderoso Dios. Vámonos a Isaías 43, amados hermanos. Su versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria sea nuestro Dios. Ahora entendemos, amados hermanos, que el único Dios verdadero, quien merece toda la honra y toda la gloria, es nuestro Dios. Pero ahora bien, amados hermanos, hay un contraste según en lo que hemos leído y a lo que vemos lo que Dios le pide a Moisés que haga. Porque quiero que vayamos también a Éxodo 20, bendito sea Jehová en esta hora. Éxodo 20, su capítulo 1, vamos a leer en esta hora. Éxodo 20, capítulo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Todos sabemos, hermanos, que Israel, mientras se encontraba esclavo en la tierra de Egipto, dice la palabra del Señor que este pueblo adoptó todas aquellas costumbres paganas que los egipcios practicaban. Todos sabemos, amados hermanos, que los egipcios adoraban a diferentes deidades, adoraban aún al mismo rey, dice la Biblia, que lo consideraban como un dios, al faraón. Y dice la palabra del Señor que Israel había adoptado estas prácticas. Y todos sabemos, amados hermanos, que la Biblia dice que Dios le otorga a Moisés 10 mandamientos, o sea, las tablas de la ley, entre los cuales está lo que hemos leído, que Dios le prohíbe rotundamente al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino también en estos tiempos, la adoración a cualquier, ya sea imagen o cualquier cosa, porque el único que merecía toda honra y adoración era nuestro Dios. Pero ahora bien, amados hermanos, vemos que hay un contraste con lo que le hemos leído. Porque si Dios prohibió exclusivamente los 10 mandamientos, que no hubiesen imágenes ni adoración, entonces ¿cómo es esto de este pasaje bíblico? Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ir leyendo entonces, amados hermanos, como volvemos, ¿verdad?, a Éxodo 25, su versículo 10 dice: bendito sea nuestro Dios. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Bendito sea nuestro Dios. Vemos que aquí Dios, ¿verdad?, le pide exclusivamente a Moisés que hiciese
una especie de caja o de algún instrumento, ¿verdad? Dios sabía el por qué le estaba pidiendo a Moisés que hiciese este tipo de instrumento. Bendito sea nuestro Dios, porque todos sabemos que cuando ya el tabernáculo se fue, culminó, ¿verdad? Su construcción, dice la Biblia, que hicieron diferentes cosas, ¿verdad? El lugar santísimo, donde todo ya estaba preparado según las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés. Bendito sea Dios. Pero en este caso, bendito sea nuestro Dios, Dios le pide algo muy especial a Moisés, entre los cuales nosotros entendemos que en eso que Dios le manda a Moisés que construyese, la presencia de Dios iba a estar ahí. Bendito sea Dios. Y vemos que Dios le dice a Moisés: y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Vemos, amados hermanos, que este tipo de madera de acacia, hermano, es un material natural muy denso que se extrae de los árboles de género de acacia. Es muy valorada en la carpintería por su gran resistencia al agua, a los hongos y a los insectos. Vemos que no era cualquier madera, bendito sea nuestro Dios. Y según, amados hermanos, ¿verdad? La longitud que Dios le había, porque aquí dice, ¿verdad? 2 codos y medio, se refiere prácticamente, anda llegando como a los 3 pies y medio por ahí en nuestra longitud que nosotros conocemos. Esa era la altura y la anchura de aquella especie de instrumento que Dios le estaba pidiendo a Moisés que hiciese. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Ahora bien, amados hermanos, puede surgir una pregunta dentro de nosotros: ¿cómo Israel hacía para extraer o conseguir ese oro? Si era un pueblo, amados hermanos, que estaba, ¿verdad?, errante en el desierto. Un pueblo que desde que estuvo esclavo en la tierra de Egipto no tenía nada. Pero ahora puede surgir una pregunta: ¿de dónde Israel sacó el oro para hacer esta especie de instrumento? Quiero que vayamos, amados hermanos, a Éxodo 3, bendito sea Dios. Éxodo 3, bendito sea nuestro Dios, versículos 21 y 22. Vemos que Dios hace una promesa cuando Dios llama a Moisés en esta hora, bendito sea Dios. Éxodo 3, 21 y 22 dice: y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer su vecina y a su huéspeda aljas de plata, aljas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y os despojaréis de Egipto. Bendito sea Dios. Éxodo capítulo 12, 35, más adelante dice, amados hermanos: e hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios aljas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Bendito sea nuestro Dios. Ahí está la clave, amados hermanos, por si surge, ¿verdad?, esta interrogante en nosotros: ¿cómo Israel hacía para construir todo esto que Dios le pedía con oro? Pero vemos que Dios le había dado gracia a los egipcios, ¿verdad? Cuando aquel pueblo salió, dice que aquellos egipcios le daban todas sus pertenencias, vestidos, aljas, cosas de oro, cosas de valor. Este pueblo de Israel nunca se imaginó para qué Dios les permitía tener tantas cosas. Dios ya sabía, Dios ya tenía el plan que ese oro iba a ser utilizado para la fabricación de aquello que Dios le pedía a Moisés. ¡Aleluya! Ahora bien, sigue diciendo en el versículo 12: fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Ya cuando aquella especie de arca, hermano, ya estaba fabricada, ya estaba hecha, vemos que en las 4 esquinas de aquella cajita, Dios le pide también a Moisés que hiciera 4 anillos.
que esos 4 anillos iban a ir en cada extremo, o sea, en cada orilla de la caja, y también quisiese 2 varas para que aquellas varas pasasen por dentro de aquellos anillos y los sacerdotes la pudiesen cargar. Y vemos, amados hermanos, que todo tenía que ser hecho, ¿verdad?, a base de oro. O sea, el material, la madera, ¿verdad?, pero lo cubrían de oro. Vemos que Dios, amados hermanos, es un Dios excelente. Un Dios, amados hermanos, que siempre a Él hay que darle lo mejor, porque Él es poderoso. Bendito sea nuestro Dios. Y sigue diciendo, amados hermanos, y dice en el versículo 15: las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el testimonio lo que yo te daré. Vemos que cuando ya esta arca, amados hermanos, estaba finalizada, era un arca que adentro, porque era algo, una especie que se podía abrir y cerrar, ¿verdad? Vemos que adentro aún no había nada, estaba vacía. Pero ahora viene lo más intrigante, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, porque a Dios no lo podemos contradecir, hermano, Él sabe lo que hace. Bendito sea nuestro Dios. Y sigue diciendo: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos, y harás también 2 querubines de oro. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, vemos que aquí entra una especie, ¿verdad?, de imagen o una representación, escultura. Pero vemos que en Éxodo 20, Dios le dijo: no te harás imagen ni de lo que está allá arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar. Y vemos que los querubines son seres que están allá en el cielo, en el reino del Señor. Amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Un querubín, amados hermanos, para que nosotros entendamos, es una especie, ¿verdad? Nosotros tal vez tenemos este concepto, este consentimiento que un ángel, amados hermanos, ¿verdad?, puede aparecer en representación así como usted y yo, ¿verdad?, con alas y todo. Pero un querubín tiene un rango más alto, más poderoso que un ángel. En la Biblia, amados hermanos, hay 3 rangos poderosos que están sirviendo en el reino del Señor, pero entre mayor ellos es los serafines, el segundo los querubines y el tercero los ángeles. Bendito sea nuestro Dios. Ahora bien, amados hermanos, ¿cómo Moisés sabía cómo exactamente era un querubín si nunca lo había visto? Tuvo que Dios haberle mostrado en visión o algo: mira, Moisés, así es un querubín, así te lo muestro, así lo tenés que hacer para criarlo. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Un querubín, como les dije, amados hermanos, ¿verdad?, está en el segundo rango y sirven como guardianes de la gloria divina de nuestro Dios. Son seres, amados hermanos, que según si nosotros leemos la Biblia, muchas veces tienen diferentes formas. Y si nosotros, amados hermanos, viésemos la forma real de estos querubines, cayéramos muertos. Según como lo describe Ezequiel 4. No es, amados hermanos, como nosotros pensamos que tiene, ¿verdad?, el circulito, las alitas y todo. No. El aspecto, según nosotros, lo que Ezequiel nos describe es algo, amados hermanos, que en lo personal, yo cuando lo leía, a mí me asustaba. Bendito sea nuestro Dios. Pero vemos que en esta ocasión la representación de estos querubines era diferente. Y dice la palabra del Señor: y harás también 2 querubines de oro labrados a martillos, y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora bien, hermano, esto ya vemos, ¿verdad?, que ya esto ya es una representación, una imagen, pues, para que usted me entienda. Entonces hay un contraste, ¿verdad? Si Dios le prohibió al pueblo de Israel que no se hiciesen dioses falsos y todo esto, es que, amados hermanos, la cuestión no está en tener una imagen o una representación que sea bíblica. El problema es que cuando ya nosotros, ¿verdad?, le rendimos culto a aquello que está ahí.
Bendito sea nuestro Dios, para que usted me entienda. Y sigue diciendo la palabra del Señor: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza en el propiciatorio, y harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Ahora bien, amados hermanos, para describir esto estaba, ¿verdad?, aquella cajita. Y encima de aquella cajita estaban los dos querubines, como en sinónimo de adoración. Dice la palabra que aquellos querubines, ¿verdad?, estaban sus rostros fijamente viendo para abajo y sus alas topaban la una con la otra. Para que usted me entienda, amados hermanos. Pero vemos que esta forma de estos querubines era diferente a como Ezequiel 4 lo describe, porque hay diferentes formas. Gloria a Dios. Ahora bien, entonces, amados hermanos, nosotros muchas veces tenemos este concepto, amados hermanos, y yo sé que muchos tal vez van a decir: pero ¿y este hermano qué le pasa? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo puede decir que Dios puede obrar por medio de imagen? Claro que Dios lo puede hacer. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros entramos en este sinónimo de religiosidad diciendo: no, es que no, si es que el altar si es posible, nada, porque ya eso es idolatría. ¡Qué silencio! Bendito sea nuestro Dios. Benditos. Y poco a poco les voy a ir, amados hermanos, si el tiempo me lo concede, conforme a la Biblia, que Dios puede obrar por medio de imagen, si a Él le place. Si a Él le place, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Y esto no es para que nosotros vayamos corriendo allá afuera y como Dios puede obrar imágenes. Claro que no, amados hermanos. Si así es la voluntad de Dios, Él lo puede hacer. Y sigue diciendo, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios: y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno al frente, al lado, mirando al propiciatorio. O sea que aquellos estaban en sinónimo de adoración, mirando aquella cajita, ¿verdad?, que había sido elaborada, y sus alas topaban la una con la otra. Dice la palabra del Señor: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio eran los 10 mandamientos, amados hermanos. Porque vemos que más adelante, cuando ya esta arca había sido elaborada, dice la palabra del Señor que Dios comanda a Moisés y le dice que adentro de esa arca tenía que meter las 2 tablas que Dios le había dado a Moisés, que eran los 10 mandamientos que Dios le entregó en el monte Sinaí, y un cuenco, amados hermanos, lleno del maná, que Dios, era la comida que Dios hacía descender del cielo, amada iglesia, como testimonio, dice la palabra, para las futuras generaciones. Dice que era un cuenco de oro que estaba lleno, amados hermanos, con aquel maná. Y el tercer elemento que había en esa arca era la vara de Aarón, que dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Israel siempre entraba en debates y en contiendas porque decía que Aarón no era el elegido. No es que Aarón no es el elegido como el sumo sacerdote. Y Dios, viendo, dice que aquel pueblo seguía obstinado diciendo que Aarón no era el elegido, Dios le dice a Moisés que reuniera a los 12 príncipes de Israel conforme a las 12 tribus de Israel, y que también al sacerdote Aarón, y que dice que cada uno tenía que tomar una vara por cada tribu, y dice que las tenían que poner, ¿verdad?, adentro del tabernáculo, todas, según el número de los hijos de Israel. Bendito sea nuestro Dios: Simeón, Leví, Judá y todos los hijos de Israel. Y también en la parte de Leví, porque, amados hermanos, Leví, ¿verdad?, Aarón era descendiente de Leví. Ahí también estaba la vara de Aarón. Dios sabía el por qué lo estaba haciendo. Y dice que al día siguiente, amados hermanos, dice que cuando Moisés entra, ¿verdad?, adentro al lugar santísimo, y ve aquellas 12 varas que habían sido puestas, dice que había una que había florecido, y que no solamente había florecido, sino que también había echado almendras. Y esa, amados hermanos, era la vara de Aarón. Entonces, amados hermanos, Dios dio a demostrar a todo el pueblo de Israel que con aquel milagro que Dios había hecho, daba a constar que Aarón sí era el elegido. Entonces dice la palabra, amados hermanos, que también esa vara
fue metida adentro de esa cajita, o sea, el arca del pacto, el arca de la alianza. Eran esos tres elementos, amados hermanos, que había, es verdad, según lo que la Biblia nos narra. Pero ahora bien, amados hermanos, bendito sea Dios en esta hora, sigue diciendo: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio donde estaban los querubines. Ahí estaban los querubines. Gloria a Dios. Y muchas veces, amados hermanos, si nosotros no tenemos esto, no conocemos, los religiosos, ¿verdad?, los que practican la religión secular, nos atacan y nos sacan esto. Pero ahora bien, amados hermanos, ¿el por qué? Porque nosotros no hemos indagado bien por medio de la palabra. Y como les dije al principio, ¿Dios puede obrar por medio de imágenes? Claro que Dios lo puede hacer, si así a Él le place. Y oiga bien, aquí viene lo más extraordinario, donde dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Imagínense, amados hermanos, o sea que de aquella no eran los querubines que estaban ahí, no era la cajita, amados hermanos, que era que estaba ahí, no, sino que era Dios, que a Dios le había placido, amados hermanos, manifestarse a su pueblo Israel por medio de aquella arca del pacto. Aleluya. Ahora bien, pero verdad que tenían dos imágenes que eran querubines. Y ahora bien, era algo de allá del cielo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, y si Dios lo hizo así, Él sabe por qué. Él sabe por qué, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Ahora bien, amados hermanos, hay otros pasajes bíblicos donde podemos ver que Dios sí puede obrar también milagros por medio de imágenes, si a Él le place. Vámonos, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Vámonos, bendito sea nuestro Dios. Libro de Números más adelante, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Más adelante de eso, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, aleluya. Libro de Números, capítulo 21, su versículo 4. Gloria sea nuestro Dios. Libro de Números, capítulo 4. Libro de Números, capítulo 21, versículo 4 dice: después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel como castigo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y Moisés oró por el pueblo, perdón. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. La gloria sea para el Señor, amados hermanos. Queda comprobado que si a Dios le place obrar por medio de imágenes, Dios lo hace. No era la serpiente, amados hermanos, era el poder de Dios.
No era la serpiente, amados hermanos, era el poder de Dios que estaba ahí. Ahora bien, imagínense lo que Dios utilizó. Todos sabemos, amados hermanos, y conocemos, y no tenemos un buen concepto de la serpiente, ¿verdad? Porque la Biblia dice y lo compara que es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero ¿cómo es esto, Señor? Si la serpiente, Satanás es considerado la serpiente antigua, ¿cómo es posible que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que toda aquella persona que había sido mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce en aquella asta, o sea, en aquel palo, amados hermanos, vivía? Bendito sea nuestro Dios. Pero, amados hermanos, como usted sabe que Satanás es copión, bendito sea nuestro Dios, Satanás copia también lo que es de Dios. Y por eso, amados hermanos, Satanás también puede obrar también por medio de imágenes, claro que sí. Porque Satanás copia todo lo que es de Dios, amados hermanos. Así que queda claro, amados hermanos, de que Dios no es, amados hermanos, el detalle de las imágenes o de la escultura o representación, todo y cuando sea bíblica. El detalle está, amados hermanos, este es un ejemplo. Que aquí nosotros tengamos vamos a ponerlo así para que usted me entiende, una palomita, ¿verdad?, hecha de cemento o de madera. Aquella palomita extendida a sus alas. Venga yo, amados hermanos, esa palomita puede estar ahí. Ahí puede estar. Pero si yo vengo, palomita, palomita, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo, tú eres mi Dios, ahí estoy en problemas. Cierto. Ahí yo estoy en problemas. Porque estoy desviando la mirada de adorar al Dios verdadero para darle la adoración a un pedazo de cemento. Y quiero que lo comprobemos con medio de la Biblia. Vámonos, amados hermanos, a Primera de Reyes. Bendito sea nuestro Dios, amados hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Primera de Reyes, bendito sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Perdón, amados hermanos, Segunda de Reyes es bendito sea nuestro Dios. Vamos a Segunda de Reyes, bendito sea Dios en esta hora. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el capítulo 18, del 1 al 4, amados hermanos. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 4, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Según lo que leímos, amados hermanos, no era la serpiente que tenía el poder. Si a Israel no se le hubiese metido a la cabeza, amados hermanos, en adorar a aquella serpiente, porque aún se habían inclinado en adorar a aquella serpiente que Moisés había hecho. Pero como este rey, Ezequías, dice la Biblia que hizo lo recto delante de Jehová, y lo primero que este rey hizo fue eliminar todas aquellas imágenes, entre las cuales, tristemente, amados hermanos, el pueblo de Israel había caído en la idolatría, adorando también aquella serpiente de bronce que Dios había hecho en el desierto por medio de Moisés. Es que, como les dije al principio, amados hermanos, no fue la serpiente la que tenía el poder, sino que fue Dios que obró por medio de la serpiente. Aleluya. Para que se nos quede claro, amados hermanos, y que Dios puede hacerlo si a Él le place.
Bendito sea nuestro Dios en esta hora. Así que, amados hermanos, bíblicamente nos damos cuenta que si a Dios le place obrar por medio de imágenes, Dios lo hace. Y si aún puede habitar ahí su presencia, también lo puede hacer. Pero nosotros, amados hermanos, tristemente nosotros los cristianos hemos tenido ese concepto que sí es posible. O es que porque aquella iglesia tiene aquella cruz guindada, ya son de la religión tradicional, y empezamos a murmurarnos, a criticarlos y a hacer cuánta cosa, amados hermanos. Tristemente. Es que el detalle está, amados hermanos, que puede estar una cruz aquí, pero si mi adoración y mi alabanza es exclusiva para Dios, esa cruz puede estar ahí. El detalle está que yo venga delante de ahí, me postre cruz, y yo empiece a adorarla y a exaltarla y quitarle la gloria a Dios. Qué silencio, bendito sea nuestro Dios. Y tenemos también este concepto, si es que no, ni imágenes, ni nada, ni alguna fotografía, ni alguna fuente, ni una palomita, nada, porque eso ya es idolatría. Vámonos, amados hermanos, a Primera de Reyes, bendito sea nuestro Dios. Primera de Reyes, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Para antes de empezar a leer, amados hermanos, todos conocemos la historia de Salomón. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Biblia que Dios escogió a Salomón, ¿verdad?, para que construyese el templo, la casa de adoración. Y muchas veces tenemos este concepto, no es que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Es que hay una contradicción, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Si nosotros hemos leído el libro de Reyes, amados hermanos, nos damos cuenta lo magnífico y precioso que fue ese templo para Dios. Y lo que había también ahí. Ahora bien, amados hermanos, Dios le dice a Salomón, ¿verdad?, y le da todas las indicaciones para que el templo fuese construido y Dios habitase en medio de su pueblo. Dice la Biblia, amados hermanos, que todos aquellos utensilios que habían estado en el tabernáculo cuando Israel estuvo, ¿verdad?, divagando en aquel desierto por 40 años, fueron traídos al templo de Salomón. El candelabro, todos los utensilios, el arca del pacto, todas aquellas cortinas, amados hermanos, que dice la Biblia. Amados hermanos, quiero que vayamos, bendito sea nuestro Dios. Vamos, antes de leer Primera de Reyes, vamos a leer Éxodo 26, amados hermanos. Más bendito Dios, adelantito, amados hermanos, donde estábamos en la lectura. Oiga bien lo que dice Éxodo 26. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. O sea, amados hermanos, para que entendamos lo que aquí la Biblia nos relata, estaban aquellas cortinas en el tabernáculo que dividían, ¿verdad?, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Ahí Moisés entraba, dice la palabra del Señor, y movía aquella cortina y Dios hablaba por medio de aquella arca. Pero ahora bien, amados hermanos, en aquellas cortinas que se encontraban, que hacían la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, habían querubines plasmados allí. Y muchas veces nosotros, solo porque ya el letrero tiene una palomita, no, es que eso ya es idolatría. Eso ya es idolatría, porque tienen ahí la palomita y todo eso. Y si vemos, amados hermanos, en la construcción del tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, elabora por medio, ¿verdad?, a forma de coser, ¿verdad?, pero con un material bueno, y elabora los querubines que queden ahí plasmados en las cortinas. Es que, como les dije, amados hermanos, el problema no son las imágenes o la figura o algo, si es bíblicamente. Porque tampoco, amados hermanos, no podemos ir a correr y adorar. Oh, no, porque como el hermano dijo, ¿verdad?, que no es malo adorar y voy a obtener esto y lo otro. Claro que no, amados hermanos. Todo y cuando sea conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Ahora bien, Primera de Reyes, amados hermanos, vamos
Primera de Reyes, bendito sea nuestro Dios en esta hora. Primera de Reyes, amados hermanos, capítulo 23, dice, bendito sea nuestro Dios en esta hora. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaba aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabaza, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y dice aquí, mire, amados hermanos, y descansaban sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las anclas de ellos estaban hacia la parte dentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis. Y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos de altura. Las obras de la basa eran estas: tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones y bueyes. Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que todo aquel templo estaba cubierto de oro, empezando desde el altar. Todo estaba cubierto de oro. Y que a su vez, bendito sea nuestro Dios, habían imágenes plasmadas, bendito sea nuestro Dios, de bueyes, leones y toros, o es lo mismo que buey, perdón, en la pared. Pero ahora viene lo más inquietante. Dios le dice también, hazte una fuente. O sea, era como una especie, amados hermanos, como una piscina, para que usted me entienda, redondo. Pero abajo de esa fuente habían 12 toros que estaban cargando aquella piscina, que era una fuente, y esos toros eran de oro. Dice también la Biblia, amados hermanos, que aquel templo tenía figuras de querubines, de leones, amados hermanos, y también de palmeras y de flores plasmadas en aquel oro del templo. Pero es que ahora nosotros decimos, no, hermanos, si es que ni en nada, hermanos, ni flores, porque es que eso ya es idolatría. Amados hermanos, como les dije anteriormente, el problema no es, amados hermanos, que haya una imagen en este lugar o en cualquier diferente lugar. Sí es conforme a la Biblia. El problema es, amados hermanos, que ya nosotros desviemos la mirada y adoremos aquello que está ahí plasmado. A eso es lo que Dios se refirió en los 10 mandamientos, amados hermanos. No necesariamente excluir, no, amados hermanos. Entonces Dios estaría contradiciendo, amados hermanos, porque le permitió a Salomón hacer todas estas figuras y plasmarlas en las paredes del templo. Y dice, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, aleluya, gloria sea nuestro Dios. Vamos a Primera de Reyes, más atrasito, amados hermanos, su capítulo 6. Versículo 22 dice, amados hermanos, y cubrió pues de oro toda la casa, de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo, e hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. Eran imágenes, amados hermanos, eran imágenes. No era, amados hermanos, algo, eran imágenes. Eran querubines que estaban, verdad, dice la palabra del Señor. Este es un ejemplo para que usted me entienda. Este era el lugar santísimo, y aquí estaba un querubín, amados hermanos, elaborado, y aquí estaba otro querubín.
Pero el pueblo, amados hermanos, nunca, porque aquí está esta imagen de este querubín, no, amados hermanos, ellos sabían a quién ellos adoraban, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Y dice, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos de la punta de la ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba la pared. Pero nosotros como cristianos religiosos hubiésemos pensado que ya es una idolatría, ¿verdad? Ya solo porque Dios había permitido que creasen unos querubines y los pusieran en el lugar santísimo, nosotros, ¿verdad? Si hubiésemos estado en esos tiempos, no, señores, que esto es idolatría. Esto ya es idolatría, Señor. Y con esto, amados hermanos, no les estoy diciendo que ponga aquí el montón de imágenes, claro que no. Pero es, amados hermanos, para que nosotros entendamos, amados hermanos, y comprendamos lo que la Biblia dice. Ya para ir finalizando, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Conforme, ¿verdad?, lo que hemos leído, vemos, amados hermanos, que leímos, ¿verdad?, en Éxodo 25, ya en el último versículo dice: allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios hablaba por medio de aquella cajita, amados hermanos. Otro milagro que acontece con esta arca, amados hermanos, la Biblia nos relata que dice la palabra del Señor, eran los tiempos de Elí. Dice la Biblia, amados hermanos, que los hijos de este sacerdote eran hombres perversos, impíos, malos delante de Jehová. Y dice, amados hermanos, que Israel tenía guerra y problemas con los filisteos, entre los cuales Israel estaba perdiendo la batalla. Porque, amados hermanos, porque Dios había visto que Israel también se estaba desviando de los parámetros de Dios. Entre los cuales dice la palabra del Señor, amados hermanos, que se les ocurre a los hijos de Elí llevar esta arca, ¿verdad? Según ellos pensaban, amados hermanos, que Dios les iba a dar la salvación al llevar esa arca. Dice la Biblia que cuando sacan aquella arca, aquellos hombres gritando, haciendo aquel bullicio, dice que la tierra hasta tembló. Y los los filisteos tuvieron miedo. Hoy sí nos van a ganar la guerra. Fue todo lo contrario, amados hermanos. El hecho de que Dios estaba allí en aquella arca, en aquel, bendito sea nuestro Dios, que su presencia moraba ahí, no significaba que les iba a estar complaciendo también aunque ellos anduviesen de rebeldes. Y dice, amados hermanos, que como consecuencia los filisteos agarran aquella arca, bendito sea nuestro Dios, y la llevan, ¿verdad?, como botín al templo del Dios pagano de ellos. Pero aquí viene algo, amados hermanos, bastante curioso. Dice la Biblia que ponen aquella arca, ¿verdad?, en el altar de aquel dios pagano, el dios Dagón, dice la Biblia. Y dice que al día siguiente, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios, cuando llegan, dice que aquella imagen o aquella escultura de aquel dios pagano se había caído a los pies del arca del pacto. Y dice que aquellos hombres, pues bueno, la levantaron. Al siguiente día, amados hermanos, para su impresión, dice que la cabeza estaba cortada y las manos de aquella estatua estaban haciendo como reverencia a aquella cajita, aquella arquita. Y dice que Dios mandó castigo a los filisteos, pestilencia, mortandad, amados hermanos, y ellos entendieron que lo que tenían allí era algo sagrado, algo poderoso, que no era cualquier cosa. Y dice que ellos deciden, ¿verdad?, entregar, amados hermanos, aquella arca de regreso al pueblo que le pertenecía, que era el pueblo de Israel. Y dice que ponen aquella arca, ¿verdad?, en una carreta.
Y dice que las ponen en unos bueyes los cuales nunca, dice la Biblia, habían, ¿verdad? ¿Cómo se dice la palabra, amados hermanos? Han dado carreta, ¿verdad? Los habían ensillado, pues eran bueyes nuevos, no tenían experiencia. Y dice que ahí iban también unas personas, ¿verdad? Cuidando, ¿verdad? Aquella arca, ¿verdad? Y que pues todo fuese bien, amados hermanos. Dice la Biblia, amados hermanos, que en un momento casi llegan a un precipicio, amados hermanos, que aquella carreta por poco voltea, ¿verdad? Y hubo un hombre que tuvo una buena intención, amados hermanos, de agarrar el arca, dice la Biblia, para que el arca no se cayera. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que, pero wow, él tuvo la buena intención de que el arca no se cayera de la carreta. Pero fue todo lo contrario, dice la Biblia, que aquel hombre Dios lo mató. Y todo por haber tocado el arca del pacto, como les digo, amados hermanos. Si a Dios le place obrar por medio de imágenes, Dios lo hace. Esto es, amados hermanos, si nosotros teníamos a este concepto, no es que todo, imágenes, todo es malo, Señor. Si a Dios le place obrar, si Dios obró por medio de la serpiente, amados hermanos. Este es un ejemplo, amados hermanos, que venga Dios, ¿verdad? Y ponga una cruz aquí y diga: todo aquel que tenga una enfermedad o que esté pasando cualquier situación, cualquier problema y ve fijamente esta cruz, va a ser sanado. Yo creo que no lo hiciéramos, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Según el concepto, amados hermanos, que nosotros tenemos, creo que sería bastante difícil. Bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, sería bastante difícil. Y Dios diciendo: todo aquel que mire esta cruz fijamente va a ser sanado de su enfermedad. No es la cruz, amados hermanos, no. Es el poder de Dios, que Dios así le place obrar, amados hermanos. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel, amados hermanos, iba en el desierto y no había agua, encontraron un lugar, ¿verdad? Una especie de laguna, pero aquella agua eran aguas amargas. Vino Dios, le dijo a Moisés: mira, cortate una ramita de este palo y la tirás y el agua se va a volver dulce. Dios lo hace, amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Que sea Dios ayudándonos, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Y esto, amados hermanos, lo hacemos con el fin para que nosotros aprendamos, amados hermanos, por medio de la palabra. Bendito sea nuestro Dios. Y como les dije al principio, por eso hay muchos cristianos que tienen este concepto, que ya porque uno trata la manera, hermanos, el predicador trata la manera de explicarle. No, dice: a ver, ¿de dónde de YouTube sacó este mensaje? Bendito sea nuestro Dios. Si nosotros queremos ver la honra y gloria de Dios, escudriñemos esta palabra, amados hermanos. Esta palabra no miente, bendito sea nuestro Dios. En ella encontramos la verdad, bendito sea nuestro Dios. Póngase sobre sus pies, amados hermanos. Damos gracias a Dios, iglesia del Señor, porque Dios nos ha concedido en esta hora, bendito seas tú, Señor amado. El altar está abierto para los amigos, si ellos quieren pasar, dice la Biblia, bendito sea Dios, que Dios es quien convence al hombre de pecado. Aquí no se le obliga a nadie, bendito sea Dios. Dios es el que trata con el corazón de cada persona, así como un día Él trató con cada uno de nosotros, y por su misericordia estamos aquí, Señor. Gracias, bendito Dios, en esta hora te doy, Padre Santo, Señor, por el privilegio, por la oportunidad, Padre Santo, que usted nos ha concedido, Padre, de poder estar aquí, Señor. Yo te doy la honra y la gloria, Señor, porque solamente a ti te pertenece, Dios mío, Santo Padre. Yo solamente soy polvo, Dios de gloria. Aquí tú eres el grande, el poderoso Rey de gloria, Santo Dios de Israel. Oh, mi alma te adora, Espíritu Santo. Yo le pido por esta juventud, Cristo Santo. Mira, bendito Dios, todo desánimo, Padre Santo, Señor, que ha llegado, Padre. Oh, Dios todopoderoso, Rey de gloria, Padre Santo, ayúdanos, Señor, bendito Padre. Gracias te doy, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú, amado Padre celestial, eres bueno y maravilloso, Padre amado, para con nosotros. Espíritu Santo, recibe toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Amén, Señor, y amén, Padre de la gloria. Gracias, Jesús, poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios, te adoramos, Señor, en esta hora, Dios mío. Glorioso tu nombre, Señor, esta tarde, Señor. Grande eres, Jesús. Poderoso tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, esta tarde, Dios mío. Gracias, Padre, porque has permitido a tu pueblo, Señor, estar en tu casa. Gracias, Padre bueno, por estos jóvenes, Señor, esta tarde, Dios mío, que se han presentado delante de usted, Dios amado. Gracias, Dios mío, gracias, eterno Jesús, en esta hora, Padre bueno, porque usted es el Dios grande, merecedor de alabanza y de adoración, Señor eterno. Usted es el Dios amado, que se merece, Dios mío, que tu pueblo le alabe, le glorifique, Señor amado, porque usted es el que hace la obra, usted es el que obra en gran manera, Padre bueno. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias esta tarde por haberlos traído con bien a este lugar. Dios mío del cielo, oramos por los amigos que están esta tarde en este lugar, Señor. Le pedimos de manera especial, de manera gloriosa, de manera grande, Señor, en esta hora, Padre celestial. Dios mío, la gloria, te pedimos que salves, te pedimos que toques en esta hora, Dios mío, estas almas, señores, se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta hora. Le alabamos, glorificamos su nombre, Señor. Mientras la iglesia ahora hacemos el llamado siempre a los amigos, ya que para que los amigos no vayan a decir ahora no me hicieron el llamado, por eso no acepté al Señor. Por eso todos los días hacemos la invitación. Si hubiera alguien esta tarde que quisiera decirle al Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, esta es una tarde especial, esta es una tarde maravillosa para los amigos. Si quisiera en esta tarde venir a Jesús, esta es una tarde maravillosa. Quisieran esta tarde los amigos en esta hora. Si no hay nadie, vamos a orar, hermano, por la niña de nuestra hermana Yanira.